leído mucho, y en esa época, la peli es del 93, no había casi ediciones, digamos, se reeditó posteriormente, pero justo en esa época había pasado el momento Pizarnik en la historia. Yo tenía libros de mis padres, digamos, que habían leído algo, y Mariela, su tía que aparece allí, que aparece también en el Back Projecting, que dicen teníamos dos mamás que nos gritaban mucho, esa es la tía de mi codirectora. Entonces un día conversando, Mariela me dice, Alejandra vivía en Avellaneda y era compañera de mi tía, y yo digo, oh, yo tengo libros de Pizarnik que están inhallables. Y así empezó la idea de hacer la película. La verdad que no conocíamos mayormente ni la obra de Alejandra, más que lo que habíamos leído. Mariela era licenciada en arte, y que también había leído. Teníamos a la tía. No era malo, no era malo. La tía tenía unos materiales gráficos, parte de lo que tenemos ahí, digamos, hay cosas muy, muy, muy originales. Volviéndolo a ver, digo, porque hay materiales que son casi inhallables, digamos, de lo gráfico, parte era de la tía, parte era de la hermana de Alejandra, que accedió por primera vez a hablar sobre Alejandra para la película, que es la que está sentada en la habitación de niña, ¿no? Miriam Pizarnik, que le cambiaba los pañales. Muy fuerte la historia. Aparte, no sabíamos, fue una... termino la historia. Esta entrevista fue una entrevista concertada con mucha delicadeza, porque ella no quería hablar de su hermana, porque, bueno, el caso del suicidio, todo, siempre temía que la cosa fuera por ese camino. Y bueno, terminó confiando, éramos dos chicas simpáticas, jóvenes, digamos, y no le pareció que le íbamos a exponer a mucho, pero no sabía ni a dónde iba a filmar, ni qué iba, y no teníamos una entrevista planeada. La sentamos ahí y le empezamos a hacer unas preguntas así, muy sencillas, y de repente la niña que representa este mundo poético de Alejandra se le apareció y se le sentó ahí, pero ella no tenía idea, y todo eso fue en un sentido conmocionante, creo, y le hizo contar algo fuera de lo común, porque realmente lo que contó es como una cosa muy extraña. No se esperaban. Sí, inesperada. No, para nada. Muy personal, aparte. Muy personalísima, sí, decir que ella no tenía ni idea de cómo maternar. A lo absoluto. Bueno, y entonces un poco decía lo de Cristina Piña, hacer una biografía sobre Alejandra Pizarnik era imposible para nosotros, era un plan demasiado ambicioso, una biografía filmada. Entonces intentamos ir por ese camino más de reflexión poética, más de orden experimental, digamos, y creamos este mundo imaginario de la niña que va y que viene, a partir de referencias de la propia lectura, es lo que se nos ocurrió que podíamos imaginar, y entre tanto mezclar estos testimonios, 4 testimonios fundamentales, digamos, la hermana, Arturo Carrera, Diana Velesi, y Olga Orozco, que no quiso salir en pantalla, pero bueno, su participación es como el cierre de la película, porque es increíble lo que dice. Más después, con el tiempo, fue un proceso bastante largo de investigación, fuimos encontrando estos vínculos con otra gente que la había conocido, Ana María Barrenechea, Marcelo Pizzo Rivier, Teddy Paz, Ana Bisiu, bueno, gente que fue empezando a hablar en ese momento, además de que habían hablado algunos ya con Cristina Piña. Alejandra era como muy tabú, ¿no? Y su muerte, y el suicidio, y quién había llamado por teléfono, ¿no? Digamos, había toda esa cuestión, ahora ya no sé, pero en aquel momento era un tema bastante tabú. Y por alguna razón, creo que porque, bueno, vieron nuestra buena voluntad y nuestra gana de hacer una historia que no fuera por ese camino, toda esta gente accedió a contar alguna cosa. Fernando Noy, digamos, unos personajes atractivos, digamos, ¿no? Un poco de eso fue, digamos, nos acercamos a una obra poética que nos gustaba, sin tratar de descubrir mucho a un personaje que creo que sigue siendo indescifrable hoy, ¿no? Pero, digamos, el placer de escuchar sus textos es una cosa increíble. Escuchaba ahí las frases de la Condesa Sangrienta. Hay una frase que dice, bueno, Alfredo Alcón y Norma Leandro, ¿no?, que participaron también con sus voces. Claro, y son unos textos que los vuelvo a escuchar ahora, digo, ¿cómo no nos iban a gustar? Digamos, es extraordinaria la poesía de Alejandra. Bueno, un poco el proceso fue así, digamos, un ejercicio post-escolar, en relación a una figura que nos atraía artísticamente. Bueno, permiso. Sí, por favor.